En este vídeo vamos a ver las construcciones sintácticas en las que se utiliza doble acusativo. Hay tres construcciones, es decir, hay verbos, existen verbos en latín que se construyen con dos acusativos y vamos a ver los tres ejemplos. El primero sería que esos dos acusativos, uno fuese complemento directo de persona y complemento directo de cosa. Bien, se pueden construir con verbos que significan enseñar, que en este caso sería, enseñar, ocultar, avisar, pedir, preguntar. Con verbos que signifiquen esto. ¿Qué verbos hay en latín que signifiquen enseñar, ocultar, avisar, pedir, preguntar, por ejemplo? Pues mira, tenéis docere, celare, monere, petere, flagitare e interrogare. Y vamos a ver un ejemplo. Magister, pueros, grammaticam, docet. Tenemos un verbo principal, que es el verbo docet, y tenemos un sujeto, que es magister. Y ahora tenemos dos acusativos, acusativo 1 y acusativo 2. Bien, pues uno es de persona, que es este acusativo, pueros, que es el complemento directo de persona, y otro es de cosa, que es el acusativo 2, grammaticam, que es el complemento directo de cosa. ¿Y cómo sería la traducción? Sería el maestro enseña gramática a los niños. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería esto en español? Pues en español uno sería complemento directo y otro sería complemento indirecto. Sería indirecto el que lleva la preposición a, porque se puede sustituir por pronombres diferentes. El maestro se la enseña, la gramática a los niños. Vale. Pero en el caso del latín, los dos están en acusativo, solo que uno es acusativo de persona y otro es acusativo de cosa. El segundo caso que tenemos es en el que un acusativo es acusativo haciendo la función de complemento directo y el otro acusativo hace de predicativo del complemento directo. Pues si no está muy claro lo que es un predicativo, os voy a decir que un predicativo viene a ser algo así como un atributo, solo que no se utiliza con el verbo ser, sino con otro verbo. Ese predicativo puede ser un predicativo del sujeto o un predicativo del complemento directo. Si es un predicativo del sujeto, pues está en el mismo caso y género que ese sujeto. Y si es un predicativo del complemento directo, está en el mismo caso y género y número, evidentemente, igual que en el otro caso, pues que ese complemento directo. Así que recordad, un predicativo es un sustantivo o un adjetivo que digamos que hace como si fuera un atributo, pero sin ser el verbo sum. Sabemos que el atributo en castellano ocurre, que es con los verbos ser, estar y parecer, y que en latín el verbo sum
que es verbo copulativo, es el que lleva atributo. Y sabemos la función que hace el atributo con respecto al sujeto. Lo complementa. Bien, pues un predicativo sería lo mismo que un atributo, un sustantivo o un adjetivo, que concierta, en este caso puede ser con el sujeto o con el complemento directo, pero sin ser con el verbo sum, sino con otro verbo. Vamos a verlo. Vamos a verlo ahora mismo. Se emplea esta construcción de acusativo complemento directo y acusativo predicativo con los verbos que significan atribuir algo a alguien o algo con el pensamiento, como por ejemplo iudicare, que es juzgar, ducere, existimare, que significan, como os he dicho, juzgar, tener por, considerar. Esos verbos pueden llevar un predicativo. Es decir, atribuimos algo a alguien o a algo con el pensamiento, juzgar, tener por, considerar, con la palabra, como por ejemplo dicere, nominare, salutare, que es llamar, saludar, o con la acción, como por ejemplo creare, facere, evadere. Bueno, seguramente estoy pronunciando con el acento mal, pero evadere, videre, que significan crear, hacer, resultar, ver cómo. Es decir, los verbos que en pasiva llevan predicativo o predicado nominal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Romani Ciceronem consulem creaverunt. Es decir, los romanos eligieron cónsul a Cicerón. Eligieron cónsul a Cicerón. Bien, tenemos que hay un sujeto, ¿de acuerdo? Tenemos un verbo principal, o el único verbo que hay aquí en este caso. Tenemos un complemento directo, y tenemos el predicativo, que se refiere a este complemento directo, a Cicerón, Ciceronem. Veámoslo en castellano. Los romanos eligieron cónsul a Cicerón. Imaginemos que vamos a poner Cicerón y Catón. Los romanos eligieron cónsules a Cicerón y Catón. Es decir, varía el número, varía aquí también. Como es singular, aquí es singular. ¿De acuerdo? Este sustantivo es modificado según se modifica el sustantivo al que pertenece, al sustantivo adjetivo, ¿de acuerdo? Al sustantivo al que pertenece o con el que concierta. ¿Vale? Y vamos a pasar al siguiente caso. El tercer caso sería un acusativo complemento directo y un acusativo complemento circunstancial. Emplean esta construcción los verbos de movimiento compuestos de preposición que significan pasar al otro lado de, es decir, compuestos de preposición en castellano, pasar al otro lado de. En latín llevan un prefijo, lo que se llama un prefijo, que es tra. Por ejemplo, traducere, que significa
al otro lado, pasar al otro lado, que pasó a nuestro idioma actualmente con el significado de traducir, que significa pasar a la otra lengua, pasar al otro lado. O por ejemplo, traiecere. Bien, vamos a ver un ejemplo. Dux exercitum flumem traduxit. Tenemos el verbo, que es traduxit, ducis, que es el sujeto, exercitum, que es el complemento directo, y flumem es el complemento circunstancial del lugar. Acordaos que se hace con los verbos, esta construcción de acusativo complemento directo y acusativo complemento circunstancial, con aquellos verbos que significan pasar al otro lado de, que llevan la preposición o el prefijo tra. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, ducere está compuesto, aquí es una composición, evidentemente, porque podemos encontrar este verbo que significa llevar, pasar, o llevar, conducir, mientras que traducere sería conducir al otro lado, llevar al otro lado. Bien, pues aquí sería el general, que es lo que significa dux, el general, pasó el ejército al otro lado del río. Vale, y algunos me podríais decir, vale, está bien, ¿y cómo sé yo que uno es cuál es el complemento directo y cuál es el complemento circunstancial del lugar? Bueno, aquí es muy evidente, por si se os escapa, porque flumen significa un lugar, es río, ¿de acuerdo? Mientras que exercitum no puede ser un lugar. Entonces, si ponemos río, o ponemos montaña, o ponemos pradera en acusativo, eso es evidente que es un complemento circunstancial del lugar, porque son no nombres geográficos, sino, bueno, que dan a entender la orografía de un terreno. Es que es algo así, evidente. Así que no os liéis, no os rompáis la cabeza, y el de complemento circunstancial del lugar es aquel cuya palabra signifique, pues, eso, un sitio. ¿Vale? Y esto es ya todo por hoy sobre el doble acusativo. Y complemento directo de cosa. Bien, se pueden construir con verbos que significan enseñar, En este vídeo vamos a ver las construcciones sintácticas en las que se utiliza doble acusativo. Hay tres construcciones, es decir, hay verbos que en este caso sería, bueno, enseñar, ocultar, avisar, pedir, preguntar. Con verbos que signifiquen, existen verbos en latín que se construyen con dos acusativos, y vamos a ver los tres ejemplos. El primero sería que esos dos acusativos, uno fuese complemento directo de persona, esto. ¿Qué verbos hay en latín que signifiquen enseñar, ocultar, avisar, pedir, preguntar, por ejemplo? Pues mira, tenéis docere, celare, monere,